Esta corrupción afecta directamente a la democracia, porque afecta a un partido o vincula a un partido. ¿Cómo que un partido que sus principales dirigentes estén acusados, que estuvo en el poder? El partido tiene que tener una consecuencia. El presupuesto de la República Dominicana tiene que ser para un crecimiento sostenido, igualitario y en términos territorial. Es decir, que haya una distribución de la riqueza. Después de este descanso de los días de la Semana Santa, aquí estamos de nuevo en Acento TV y a partir de ahora. Y el invitado de hoy es el diputado nacional por el Frente Amplio, Juan Dionisio Rodríguez Restituyo. Bienvenido, Juan Dionisio. Gracias, Gustavo Olivo. Para mí es un placer estar compartiendo contigo y con los amigos televidentes. Bueno, Juan Dionisio, vamos a pasar un poquito de balance, ¿verdad? Cómo han ido las cosas desde el tiempo que tú estuviste aquí la última ocasión. En estos momentos el país está atento a un caso que muchos dicen que, si no es el mayor, es uno de los casos mayores de corrupción en la República Dominicana. Uno se asombra cada día más porque 3 ministros muy cercanos a un presidente metidos en una madeja de uso irregular del Estado y buscando en nombre del Estado recursos que luego iban a los bolsillos de unos cuantos. ¿Cuál es la posición tuya como diputado nacional y de tu partido Frente Amplio sobre este caso? Mira, yo pienso, primero, gracias Gustavo, yo pienso que esto no es cualquier caso, porque este caso de corrupción ya se vincula directamente a la política. Es decir, afecta directamente a la democracia, porque se está hablando de que fue dinero para campaña política, para torcer voluntades, para que un partido pretendía ganar unas primarias y luego mantenerse en el poder. Es decir, que esta corrupción afecta directamente a la democracia, porque afecta a un partido o vincula a un partido en su estructura y muchos de sus dirigentes principales vinculados a estos actos de corrupción que también eran funcionarios públicos. Creo que es un momento especial que está viviendo la República Dominicana porque el tema de la corrupción y la impunidad viene del mismo nacimiento de la República. Fíjate que una de la afrenta que hizo Duarte fue cuando rindió cuenta y al rendir cuenta denunció a Santana. Puso en evidencia a los otros. Puso en evidencia de los otros y eso le costó a Duarte que lo desterraran, que se dijera, lo acusaran de traidor. Ese hecho no fue muchas cosas, fue que él puso en evidencia los actos de corrupción. Entonces yo creo que este acto de corrupción que involucra 33 mil millones de pesos, señores, ¿usted sabe lo que son 33 mil millones de pesos? Y de los cuales 13 mil el Ministerio Público logró inmovilizar y 19 mil terminaron en bolsillo de estos ciudadanos. Entonces yo creo que la República Dominicana tiene que ponerle atención a este caso. Nosotros hace casi un año depositamos un proyecto de ley que le daba cierta garantía para que se agilizaran los casos de corrupción y se creara una jurisdicción especial para conocer casos de corrupción. Ese proyecto lo conoció el Pleno, lo mandó a la Comisión de Justicia y nunca el presidente de la Comisión de Justicia ni siquiera lo ha puesto en agenda en su propia comisión. Esa jurisdicción sería dentro de la justicia. Es decir, ¿qué es lo tribunales especiales. No, ¿por qué? Porque el artículo 146 de la Constitución, numeral 5, establece que en los casos de corrupción pública, la ley puede plantear procesos expeditos, ¿verdad?, y plazos distintos. Es decir, porque nosotros somos de lo que creemos, como Duarte, de que la corrupción no puede prescribir en la República Dominicana. La corrupción, como daña colectividades, tiene que ser un hecho imprescriptible. Y para aprobarse esa propuesta, si se convertía en proyecto de ley, ¿no habría que modificar la Constitución, Juan? No, porque lo que nosotros, amparándonos en el artículo 146 de la Constitución, que establece que para los actos de corrupción hayan procesos expeditos, nosotros estamos diciendo que los tribunales, como casos tan grandes como estos,
no tienen abasto para eso, y entonces eso afecta también los otros ciudadanos que tienen miles de casos la justicia. Entonces, que jueces especializados y que la instancia primaria empiece en la corte y que se pueda jugar los 3 grados que pueden tener, es decir, tú empieces el proceso en la corte, que tienen menos casos, para que los casos, la gente tenga sentencia y la gente entienda que se está trabajando con la corrupción. Un segundo grado sería la Cámara Penal de la Corte de Justicia, de la Suprema, la Cámara Penal, y si en dado caso hubiese que recurrir a un tercer nivel, sería el Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Y ahí se cumple con todos los procesos expeditos y el debido proceso que establece la Constitución. Fue bien pensado ese proyecto para agilizar y le da también cierta autonomía al Ministerio Público. Pero ¿cómo ustedes, como Frente Amplio, ven el trabajo que ha estado haciendo la Procuraduría en este caso? No, nosotros estamos apoyando a la Procuraduría en este caso. Creo que, como dijo un KR, yo creo que faltaba una mujer en la Procuraduría, porque es la primera mujer que tenemos en la Procuraduría General de la República en toda su historia, y entonces ella ha iniciado un proceso que jamás se ha visto en la República Dominicana, y se dicen que faltan más. Entonces uno no sale del asombro. Entonces yo pienso que hay que darle todo el apoyo al Ministerio Público. Yo pienso que el Ministerio Público y el Estado y el Gobierno y el Congreso debe de aumentarle su presupuesto para que tengan más personal calificado, porque el Ministerio Público tiene demasiadas aristas, demasiados temas. Este es un país que esa corrupción y esa impunidad lo ha hecho violento. Este es un país que está muy violento, y trabajar una cultura de paz es castigar casos como estos. Es decir, porque es un mal ejemplo. La democracia hoy está dañada y el fundamento de la democracia son los partidos. Y si los partidos están dañados, que no, y eso lo decía en un programa, no podemos ver los partidos en abstracto, tenemos que ver porque los partidos están ocupados por gente, hombres y mujeres. Entonces yo decía que la ley electoral, el régimen electoral y la ley de partidos políticos creó una fiscalía, una procuraduría especializada para perseguir delitos electorales. Entonces yo creo que esa procuraduría debe de activarse y determinar si esos delitos electorales estuvieron en sintonía y en componenda con la dirección de esos partidos, porque si la dirección de esos partidos orquestaron esta mafia, esta asociación de malhechores, esos partidos deberían de tener algún tipo de sanción, o no debería de permitírsele que participaran en procesos electorales. ¿Piensa que debe haber consecuencias también para el partido cuyos dirigentes o un grupo importante de dirigentes incurran en casos de corrupción como este? Claro, es decir, ¿cómo que un partido que sus principales dirigentes estén acusados, que estuvo en el poder, miembros de la alta instancia de ese partido, y que en su relato dicen que se juntaron en el Palacio Nacional, donde estaba no solamente el presidente de la República, sino el actual presidente de ese partido, para orquestar todo este plan? El partido tiene que tener una consecuencia, porque nosotros no podemos tener un partido en la que se aglutina una asociación para sacar dinero público. Ahora bien, Juan, como las culpas son individuales, no todos los PLDistas son corruptos, ni todos son culpables de este caso. Pero ojo, el partidismo tiene un carácter constitucional, el partido es una institución de carácter público, es decir, los partidos en la República Dominicana son instituciones públicas porque reciben fondos públicos. Y la vocación de un partido es administrar los públicos. Y administrar la fonda pública. Y cuando tú administras, y cuando si se puede demostrar que ese partido ha administrado incorrectamente los fondos públicos, porque el partido no son 3 letras, son los hombres y mujeres que lo componen, y es la suma de su militancia, ese es el partido. Y si esa militancia se ha dañado, ese partido debe de ser impedido de que se postule para administrar fondos públicos, porque ya no hay garantía de que lo va a administrar correctamente. Y si se hace otra cosa, que sea que diga, bueno, que se le ponga una condición, ustedes, no hay problema, no se les va a impedir porque es un país democrático, pero con esta y esta persona, ustedes no pueden participar.
Óyeme, Gustavo, desde el 97, cuando nosotros éramos MIUCA, que ahora es la continuidad jurídica de lo que es Frente Amplio, nosotros limitamos las candidaturas de nosotros a lo siguiente, y lo dijimos, está escrito, que no estén vinculados al narcotráfico, que no hayan cometido crímenes de sangre, que no hayan cometido actos de violencia de género, que no tengan una actitud reaccionaria, que sean una gente con posiciones radicales reaccionarias y que no estén vinculados a actos de corrupción ni pública ni privada. Pusimos esas 5 condiciones. Y de hecho, en acuerdo político con otro partido, hay lugares donde yo no, ahí nosotros no pactamos, porque nosotros no estamos de acuerdo con esa persona que está. Y nosotros no dijimos que había que tener una sentencia ni nada, pero el rumor público lo decía, que esa persona no. Pero yo te digo que debería ser quizá primero una decisión del PLD, apartar a esa gente, y luego legalmente si es que se le puede poner un impedimento a determinadas personas, pero digo yo, no al partido completo, porque sería muy arbitrario. Bueno, hay que analizarlo, porque si el partido está dañado, o lo salvamos, porque tenemos que salvarlo, porque el partidismo es los fundamentos de la democracia, y hay que salvar los partidos, y hay que cuidar a los partidos, y hay que proteger a los partidos. Pero si tú estás dañado, y tú no presentas tu mecanismo para limpiarte, para sanarte, y tú no sacas la manzana podrida que está ahí. No hace la profilaxis. No hace la profilaxis, entonces el Estado, la Junta y los demás pues dicen, espérate, bien, tú tienes que irte a reflexionar, ahora que termina la Semana Santa, y vamos a apartarte por un tiempo para que tú no participes en procesos electorales hasta que tú hagas tu propia reflexión. Vamos a una primera pausa, muy radical eso último, Juan. Vamos a una pausa y volvemos. Continuamos con Juan Dionisio Rodríguez Restituyo, diputado nacional y dirigente del Frente Amplio. Bien, ¿cómo tú has visto en medio de todo esto que se están dando un poco los escenarios posibles para las elecciones? Ya en el caso de ustedes hay señalada una precandidata, que no es la única, pienso yo, ¿verdad? Que no es, que es María Teresa Cabrera, y hay otras fuerzas de izquierda, Patria para Todos tiene al doctor Fulgencio Severino, los otros grupos progresistas, por ejemplo, Opción Democrática, va a tener ya una precandidata, que no es Minú, es una joven, una muchacha muy joven, muy dinámica trabajando, pero Alianza País no sé si va a repetir Guillermo Moreno. ¿Cómo tú ves las posibilidades de un, digamos, bloque frente progresista y de izquierda para las elecciones de 2024? Mira, ese es un tema interesante porque ya la derecha y los sectores conservadores tienen definidos sus escenarios, es decir, ya el PLD, el PRM, no hay dudas que Abinader va a ser su candidato, el PRD ha definido también su candidato, la Fuerza del Pueblo ha definido su candidato, y todo con un pensamiento muy conservador. Ahora, lo que no hemos definido son los sectores progresistas y de izquierda. En el caso del Frente Amplio, hemos estado haciendo hemos constituido una mesa de concertación y de análisis donde hay 5 organizaciones que hemos avanzado, en la que está el Frente Amplio, Patria para Opción Democrática, no, está Alianza País, el PST, Fuerza de la Revolución, Gentío, y conversaciones bilaterales con Opción Democrática y Patria para Todos. Fuerza de la Revolución, Alianza País, PST y Frente Amplio. Esos son los que están conversando. ¿Ustedes no han hablado con Patria para Todos, por ejemplo? Sí, hemos hecho reuniones con Patria para Todos. Pero todavía no están en esa misma mesa. No, y también hemos hecho conversaciones con Opción Democrática y se le va a invitar a esa mesa. En esa mesa hemos acordado en principio llevar una candidatura única a la presidencia de la República, que se va a elegir mediante una encuesta que pretendemos resolverla en mayo, es decir, dentro de unos días ya estaremos designando esa candidatura mediante un proceso de consulta, mediante la encuesta. El Frente Amplio ha postulado a María Teresa Cabrera para esa consulta, y la cual estamos trabajando, y estamos haciendo todos los esfuerzos para que ella sea la candidata de ese conjunto. Alianza País
supongo que va a llevar a Guillermo Moreno y van a enfrentarse en esa consulta, pero también no seguimos haciendo el esfuerzo para que Patria para Todos y Todas y Opción Democrática se unan a ese esfuerzo. De hecho, y hay que decirlo, con Opción Democrática hemos avanzado en candidaturas congresuales y municipales definidas, es decir, hemos avanzado en esa parte también. Con Patria para Todos menos, y con Alianza País también hemos avanzado en candidaturas municipales y congresuales. Es decir, que aunque no hemos definido la candidatura presidencial, pero sí hemos avanzado en términos congresual y municipal en acuerdos y con otros movimientos sociales en ese sentido. Ahora, nos falta más, nosotros queremos armar una gran unidad porque los sectores, la élite económica y política del país tienen un solo discurso, un discurso muy conservador, es decir, no hay diferencia entre el discurso de Lionel, de Abel, de Abinader. Tienen un solo propósito, consolidar las élites económicas y políticas y militares en la República Dominicana para afianzar un modelo que se ha demostrado que no ha funcionado, que no ha resuelto los problemas fundamentales de distribución de riqueza, de salud, de alimentación, de vivienda en la sociedad dominicana, a pesar de un crecimiento económico sostenido que tiene la República Dominicana. Entonces, en ese propósito nosotros estamos actuando, pero también con organizaciones sociales, es decir, grupos comunitarios, con gente y candidatos y candidatas que tengan moral pública, que tengan responsabilidad ciudadana. Como tú decías, Gustavo, la política tiene su definición más sencilla de administrar las cosas públicas. Y administrar las cosas públicas requiere tener unos niveles de pulcritud, de seriedad, de honestidad y de vinculación con la masa y de garantía de que tú vas a cumplir sencillamente con lo que dice la Constitución y lo que dicen las leyes. Cuando el presidente de la República juró cumplir y hacer cumplir la Constitución, debió entonces de referirse a lo que dice el artículo 217 y 219 de la Constitución. ¿Qué dicen esos artículos? Que la República Dominicana, el presupuesto de la República Dominicana tiene que ser para un crecimiento sostenido, igualitario y en términos territorial. Es decir, que haya una distribución de la riqueza. El presupuesto tiene 4 componentes según la Constitución. Administrar los bienes para producir beneficios para poner a disposición de la ciudadanía. 2, garantizar un equilibrio tanto ecológico como territorial para el crecimiento sostenido e igualitario de toda la provincia, es decir, que el presupuesto no se concentre solamente en la capital, Santiago y el Gran Santo Domingo, y en menor medida La Vega y San Francisco, sino que también la provincia fronteriza, el este y el nordeste. 3, que haya una distribución equitativa de la riqueza, produciendo los mecanismos y los medios que le garanticen a cada uno de los ciudadanos dominicanos tener la posibilidad de su desarrollo personal y colectivo. Y 4, que haya una producción nacional que garantice la seguridad alimentaria de la sociedad dominicana. Entonces, ¿qué ha pasado? Por eso nosotros decimos, ¿cómo podemos mejor distribuir la riqueza? Si nosotros en el Congreso aprobamos 255 mil millones de pesos de exenciones fiscales, ¿a dónde van esas exenciones fiscales? A las élites económicas. Si nosotros le estamos dando que eso significa casi un 2% o casi un 3% del presupuesto del Producto Interno Bruto a los grandes empresarios, ¿por qué entonces no producimos una renta nacional igualitaria para todo aquello que tengan un salario menor de 100 mil pesos? No solamente que le quitemos a que todo aquello que ganan le quitemos el impuesto sobre la renta a ese salario y se lo pongamos a todo aquello que ganen más de 100 mil pesos, sino que le garanticemos una renta básica de 10 mil o 15 mil pesos, tomando en cuenta el crecimiento de nuestro presupuesto para garantizarle de que van a estudiar, de que tengan el pasaje para su estudio, que su salario no va a ser afectada para el transporte, para pago de estudio o de beca de transporte, para mínimo de la alimentación requerida, establecida por el Banco Esa sería, Central. digamos, en el aspecto de la economía, una de las propuestas políticas, de política pública fundamentales. Vamos entonces a una pausa y volvemos.
Juan Dionisio Rodríguez Restituyo, diputado nacional del Frente Amplio. Bueno, esas conversaciones entonces ustedes las están teniendo. Hay digamos, un escenario interesante para los sectores progresistas. Es que los partidos principales tienen el mismo discurso sobre asuntos que los iguala hacia la derecha, ¿no? El tema de la frontera y la migración haitiana, el tema, por ejemplo, de los derechos de la comunidad LGTB, una serie de cosas, las tres causales, se han puesto de acuerdo los partidos más importantes, más grandes para negar ese derecho, entre otras cosas. Entonces, ese escenario es de ustedes, es decir, las ideas y propuestas más hacia lo liberal no las asumen los partidos tradicionales, pero llevar del dicho al hecho, a la práctica, cómo ustedes están trabajando en el territorio, cómo se están movilizando por el país, cómo están contactando a los diferentes sectores. Mira, ayer, el domingo de resurrección, María Teresa quemó el Judas de la corrupción. Y ese es un pilar de honestidad que tenemos los grupos de izquierda. El próximo domingo, el 16, vamos a estar en San Francisco en un gran acto masivo. Y María Teresa tiene un recorrido también por los barrios de la capital y del interior del país, donde está concentrado el 70% de la población electoral dominicana, que son en 7 provincias. El 72% del electorado donde hemos concentrado, con el ánimo de ganar la encuesta y de que la compañera María Teresa Cabrera, que es apoyada por el Congreso Cívico y un grupo de sectores, profesores, industriales, profesionales, pequeños y grandes empresarios, estamos caminando. Ahora vamos en este mes que nos queda antes de la encuesta, lo cara a cara, mano a mano por los barrios, a pesar de que nosotros nos movilizamos permanentemente. Miércoles y sábados está el Frente Amplio y los compañeros en todo el país regando volantes, haciendo contacto con las personas y dando a conocer la propuesta nuestra con María Teresa Cabrera. Tú tienes toda la razón, Gustavo, y la población dominicana tiene que poner la atención y nosotros ganarnos la atención, el corazón y el sentido de los dominicanos y dominicanas de bien. Los partidos que no han gobernado, todos, absolutamente todos han estado en el poder. Se han cambiado de letras, pero son lo mismo. Es decir, desde la muerte de Trujillo para acá no han gobernado lo mismo. Es decir, el PRD con diferentes nombres, el Partido Reformista con diferentes nombres, y como que se conjugan en las mismas posiciones políticas y en el mismo pensamiento, y no ha permitido que la República Dominicana, el sector liberal, que podía estar encarnado con Peña Gómez, pero además la traición de gente que se brindó como liberal y al final terminó siendo conservadores. El poder lo cambió. Nosotros tenemos la ventaja de que tenemos conciencia clara de hacia dónde va este país. Nos hemos preparado para gobernar. Y yo creo que ya estamos en condiciones de gobernar para las grandes mayorías. Yo pienso que estamos caminando y ojalá, y es un clamor de la población dominicana, de que nosotros podamos armar una gran unidad, que nadie se quede fuera. Aquí la silla, todo el mundo tiene la silla en igualdad de condiciones, en igualdad de oportunidades y con condiciones de que elaboremos una propuesta de 4 o 5 puntos, no muy amplia, para esta etapa de la sociedad dominicana, que podamos ganar el electorado en las próximas elecciones de febrero y de mayo del 2024. Si nosotros logramos eso, y creo que el primer paso que tenemos que hacer es lograr en febrero. Y una tarea que nosotros tenemos que febrero es las elecciones municipales de distritos. Que son muchas candidaturas. Sí, ahí estamos hablando de 3.789 candidaturas, porque son en total 4.113 candidaturas y en mayo se eligen 264. Entonces, nos quedan 3.789 candidaturas. Y creo que los sectores progresistas
y la izquierda en este país tenemos que avanzar en términos electorales para garantizar que haya segunda vuelta aquí. La segunda vuelta nos permite a nosotros que en este país haya gobierno de coalición. O sea, ustedes apuestan a la segunda vuelta. Nosotros necesitamos apostar de que haya segunda vuelta, de que nadie pueda ganar, para que hayan gobierno de coalición. Y los gobiernos de coalición nos permiten a nosotros, los sectores progresistas y de izquierda, crecer, insertarnos en el poder a los fines de empezar a cambiar situaciones. Incidir, aunque no tengan el poder total. Incidir. Por ejemplo, nosotros hemos planteado en el Congreso la necesidad de que el Congreso de la República, o por lo menos la Cámara de Diputados, deje 2 años sin legislar para que se dedique a fiscalizar las leyes de este país y a llevar a los funcionarios. ¿Y qué han respondido nosotros? No, me han dicho que yo me estoy volviendo loco, pero yo voy a seguir siendo con esa locura. Bien, no, ciertamente es una de las funciones que no se lleva a cabo la fiscalización. Muchas gracias, Juan Dionisio Rodríguez Restituyo, diputado nacional de Frente Amplio y un alto dirigente de ese partido. De los partidos que hacen propuestas interesantes, ustedes fueron en el CES, que propusieron una reforma incluso para reducir el número de provincias y una serie de cosas. Lamentablemente los demás no han tomado con la seriedad que se debe esa propuesta, que creo que es muy interesante. Muchas gracias. Igual a ustedes, amigas y amigos, no se vayan, que hay más en Acento TV y Acento Portal.